Reciba, mi hermano, pues una grande bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le amamos, le bendecimos y pues damos gracias a Dios por la vida de todos los que están aquí integrados en esta sala de videoconferencia. Pues reciba muchas bendiciones en Cristo Jesús y que pues la palabra que hoy Dios trae a nuestra vida, pues le sea de bendición, de provecho, de fortaleza. Doy un cordial saludo a todos los que estamos aquí integrados, la gente de las distintas naciones, pues gente de varios países están aquí integrados, tanto del área del continente americano como algunos del continente europeo. Pues reciban verdaderamente un abrazo, una grande bendición. Y vamos a poner en las manos del Rey, pues el tema que habremos de compartir. A Él es toda gloria y toda honra. Señor Jesucristo, te damos gracias y queremos hoy poner delante de ti el tema, el trazo de la palabra, que sea, Señor, con esa gracia, con esa diligencia, que tú nos conduzcas y nos señales para que recibamos tu bendición, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor, y en tus manos pues está lo que habremos de compartir, Padre. Toma control, Señor, de cada pensamiento, de cada corazón, mi Dios bendito, y haznos sensibles para saber distinguir y escuchar tu voz. A ti es toda gloria y toda honra, Señor Jesucristo. Te amamos, te bendecimos y te exaltamos, Señor. Amén y amén. Ok, mi hermano, pues bendiciones. Y el tema que yo tengo para compartir con ustedes, yo lo he titulado La ley del ángel. Y de hecho es un tema que empezamos a esbozar, que hicimos unos trazos preliminares el miércoles anterior, donde pues compartimos parte de lo que hoy vamos aquí a vertir. Vamos a entrar en tema, mis hermanos, y vamos a leer dos versículos, Hechos 7:53 y Gálatas 3:19. Dos versículos que fueron expresados y dichos por dos grandes personajes en la Biblia. El primero, Hechos 7:53, por Esteban, y el segundo, Gálatas 3:19, por Pablo. Vamos a leer, por favor. Dice aquí, Hechos 7:53. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles, y sin embargo no la guardasteis. Repito, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. Ley que fue ordenada mediante ángeles por mano de un mediador. Amén. Y bueno, si usted se está dando cuenta, pues aquí son dos versículos que de alguna manera hablan de un mismo tema, de un mismo tópico, donde se nos expresa con respecto de la ley, en este caso Esteban y Pablo, ambos dicen que la ley fue dispuesta u ordenada por ángeles. Ajá. Entonces, es lo que hoy vamos a tratar de ahondar en este tema, porque aquí hay cosas bien especiales, bien hermosas, que yo espero al final del video, pues usted se goce, brinque de alegría por las implicaciones que están aquí vertidas en estos dos pasajes. Y bueno, tan solo cuando hablamos en el primer versículo de que la ley fue por disposición de ángeles, ahí esa palabra disposición es de la concordancia Strong, la 1296.
Y cuando hablamos del segundo versículo, Gálatas 3:19, cuando dice que la ley fue ordenada por o mediante ángeles, es de la concordancia Strong la palabra, el número 1299. Y ambos, tanto disposición y ordenada, pues de alguna manera son palabras unidas. De hecho, la 1296, diateg, viene de la 1299, diatazo. Diateg viene de diatazo. Y diateg es la que se traduce disposición en algunas Biblias, y diatazo es la que se traduce ordenar o proclamar. Pero si leemos con detalle, dice aquí, en este caso, para disposición dice establecer, arreglo, institución. Entonces, la ley fue establecida, instituida, dispuesta por ángeles. Y según Gálatas 3:19, que se utiliza diatazo, significa arreglar completamente, instituir, prescribir, ordenar, instruir, mandar. Entonces, note por favor, porque aquí son muy claros los versículos. La ley fue instituida, la ley fue dispuesta, la ley fue proscrita, proclamada, instruida, ordenada por ángeles. Y obviamente que esto de alguna manera, si lo leemos así, pues de alguna manera genera un pequeño conflicto, una pequeña duda, porque pues nosotros sabemos, porque lo hemos leído, si voy a Éxodo capítulo 34, versículo 1, dice, y el Señor dijo a Moisés, lábrate 2 tablas de piedra, como las anteriores, y yo escribiré sobre las tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que tú quebraste. Entonces, aquí está claro, cuando nos vamos al Antiguo Testamento, en Éxodo 34:1, y hay otros versículos, se nos dice claramente que en este caso, Dios, el Señor, Jehová, Él fue el que escribió y hizo las tablas de la ley. Y entonces, pues aquí pareciera haber algún tipo de conflicto o desacuerdo entre lo que testimonia Esteban, porque, y lo que también dice Pablo, porque Pablo dice que la ley fue ordenada mediante ángeles. Esteban dice que la ley fue por disposición de ángeles. Pero lo que leemos en el Antiguo Testamento, pues que la ley fue escrita, ordenada por Dios, por Jehová. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿quién tiene la razón? ¿Están en desacuerdo? ¿O aquí hay un error de traducción o un error de apreciación y no estamos sabiendo entender y comprender lo que implica? Porque por un lado Esteban y Pablo hablan de que la ley fue dispuesta u ordenada por ángeles, y lo que se dice en el Antiguo Testamento por medio de Moisés, pues es que la ley fue instituida por Dios. Entonces, pues aquí aparentemente pues hay un conflicto o una interpretación no adecuada y del todo correcta, aparentemente. Y hoy vamos a tratar de explicar esto. Ahora, lo que vamos a ver dentro del entorno de lo que dijo Esteban y dentro del entorno de lo que dijo Pablo en el libro de los Hechos capítulo 7 para Esteban, y la carta de Gálatas, que dijo Pablo en Gálatas capítulo 3, vamos a ver el entorno para poder comprender esto. Y si yo me voy a la parte de lo que decretó o dio testimonio Esteban, voy a leer en Hechos capítulo 7, versículo 35, un poquito atrás. Dice aquí Hechos 7:35. Este Moisés, a quienes ellos rechazaron diciendo,
¿quién te ha puesto por gobernante y juez? Es el mismo que Dios envió para ser gobernante y libertador, con la ayuda del ángel que se le apareció en la zarza. Esto es lo que está diciendo Esteban con respecto de Moisés dentro del discurso que estaba haciendo frente a los judíos. Dice, este Moisés es el que Dios envió para ser gobernante y libertador, pero con la ayuda del ángel que se le apareció en la zarza. Y entonces Esteban, pues leyó bien lo que dice el Antiguo Testamento, porque lo que se apareció en la zarza fue un ángel. De hecho, si yo leo Éxodo capítulo 3, versículo 2, que es desde donde toma referencia a Esteban, dice Éxodo 3:2, y se apareció o apareciósele el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces aquí está dando testimonio Esteban que el que se apareció, que el que se manifestó en la zarza fue un ángel, fue el ángel de Jehová. Obviamente, este ángel en representación de Dios. Pero fue el ángel, fue un ángel y fue el que ayudó a Moisés, según testimonia Esteban. Él es el mismo, hablando de Moisés, al que Dios envió para ser gobernador, gobernante y libertador con la ayuda del ángel que se le apareció en la zarza. Bueno, esto es interesante porque ya nos estamos dando cuenta que entonces en ocasiones estos ángeles son de tan alto grado, de tan alto rango, que pareciera ser que en un momento dado pues se asemejan o uno no pudiera distinguir perfectamente cuándo es Dios o cuándo es el ángel, porque normalmente pues siempre se ha pensado que lo que se apareció en la zarza fue Dios como tal, y aquí está claro, fue el ángel. Esto da testimonio Esteban. Ahora, y si yo me voy versículos más adelante de Hechos 7:35, Esteban vuelve a dar otro dato. Dice aquí Hechos 7:38. Este es, otra vez con respecto de Moisés, este es el que estaba en la congregación en el desierto, junto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y el que recibió palabras de vida para transmitirla a vosotros. Entonces, fíjese qué interesante. Esteban dice que el que habló en el monte Sinaí fue el ángel. Y ahí está claro, este Moisés es el que estaba en la congregación en el desierto junto con el ángel que le hablaba. Junto con el ángel que le hablaba. Entonces, cuando Moisés estaba en el monte Sinaí y recibió las tablas de la ley, aquí se da testimonio, y aquí lo dice claramente Hechos 7:38, que el que estaba junto con el ángel y que el ángel estaba hablando. Y entonces uno se pregunta, bueno, pero entonces, ¿quién habló en el monte Sinaí? ¿Habló el ángel o habló Dios? Bueno, por lo menos Esteban lo tenía claro. Esteban lo tenía claramente entendido, que el que habló y apoyó a este Moisés cuando estaba en el monte Sinaí era el ángel. Este es el que estaba en la congregación en el desierto junto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí. Ahora, si yo me voy a Éxodo 21, donde empieza a hablar Dios, dice aquí, Éxodo 21, y habló Dios todas estas palabras, diciendo, yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. Y aquí volvemos, pareciera que entramos otra vez en un conflicto, porque Esteban dice que el que habló en el desierto junto a la congregación y que habló y que estaba junto a él con Moisés
era un ángel. Pero lo que se nos dice en Éxodo 20, dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. Y entonces uno se pregunta, ¿o fue Dios o fue Jehová? O fue Dios o fue un ángel. ¿O fue Jehová, tu Dios, como aquí testimonia, o fue un ángel? Bueno, lo que sí es cierto, cuando hablamos de la palabra Dios, porque aquí dice, y habló Dios, cuando hablamos de la palabra Dios, pues es una palabra que es muy famosa, que es Elohim. La palabra Dios ahí es Elohim, que significa, pues es el plural de dioses. Pero dentro de las distintas traducciones, voy a leer aquí, dice, dioses en el sentido ordinario, pero especialmente se usa del Dios supremo. Entonces, normalmente la palabra Elohim especial es cuando se utiliza para el Dios supremo, el Dios altísimo. Pero dice, ocasionalmente se aplica como forma deferente para magistrados. Algunas veces también para jueces. Por ejemplo, abajo dice, ídolos, jueces, poderosos, reyes. Pero dice aquí, ocasionalmente se aplica como forma de frente a magistrados y algunas veces para ángeles, dioses, diosas también, grandes, ídolos, jueces, poderosos y reyes. O sea, la misma palabra Elohim se puede traducir ángeles, se puede traducir jueces, se puede traducir poderosos, ídolos, reyes, aunque es la menos de las veces, porque la mayor parte se usa en el sentido específico para el Dios supremo. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Si yo me regreso a Éxodo 21 y dice, y habló Elohim, y habló Elohim, y si yo utilizo la traducción, y habló o hablaron los ángeles. Entonces, cuando yo utilizo esta traducción, porque es válida conforme la definición, entonces ya estoy de acuerdo con lo que dice Esteban, porque Esteban dice, con respecto de Moisés, este es el que estaba en la congregación en el desierto junto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí. Ahora, para Esteban, pues creo que Esteban lo dice con mucha certeza, con mucha claridad, y dice, el que estaba hablando con Moisés en el Sinaí, en esa congregación que estaba ahí, era un ángel. Esteban dice en Hechos 7:35 que lo que se apareció en la zarza era un ángel. Y Esteban dice, más atrasito, que en Hechos 7:53, que la ley fue por disposición de ángeles. Entonces, la ley fue por disposición de ángeles según Esteban. Lo que se apareció en la zarza fue un ángel. Y también lo dice el Antiguo Testamento, Éxodo 3:2. Y el que estaba hablando a Moisés en el monte Sinaí, conforme a lo que dice Esteban, fue un ángel. Fíjate qué interesante. Pero parece ser que este ángel, pues de alguna manera, como que se confunde con Dios, en este caso, Jehová. Bueno, vamos a explicar. Ahora, hay otros versículos que de alguna manera tratan este tema de manera similar. Por ejemplo, voy a leer Génesis 48:15. En la bendición que da José a Manasés y a Efraín. Cuando él cruza las manos y la mano derecha la pone sobre Efraín y la mano izquierda la pone sobre de Manasés, siendo que hasta de alguna manera incomodó y molestó a José. Pero él da esta bendición. Pero vea lo que él dice. Génesis 48:15. Y bendijo a José. Y dijo,
el Dios delante de quien anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta este día. Aquí está hablando, en este caso, este Jacob. Aquí está hablando Jacob. Aquí está hablando Jacob. Y dice, y bendijo José y dijo, el Dios delante de quien anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta este día. Y vea lo que dice Jacob, el ángel que me ha rescatado de todo mal. Entonces, para este Jacob, Dios Todopoderoso, en ocasiones, este Jacob expresaba con respecto de Dios como un ángel. Y ahí está claro, está textual. El Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta este día, el ángel que me ha rescatado de todo mal, bendiga a estos muchachos y viva en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y crezcan para ser multitud en medio de la tierra. Entonces uno se pregunta, ¿o es Dios o es un ángel? Bueno, no hay conflicto. Al final, la palabra ángel significa mensajero. Y también, pues Dios todos los días manda sus mensajes, manda su voz y dice que su voz sale por toda la tierra. Entonces, no es conflicto que en el pensamiento de Jacob, pues en ocasiones él veía a Dios pues como un ángel, como un mensajero, porque Dios da sus mensajes, Dios da su testimonio y sale por toda la tierra. Entonces, no es que haya algún conflicto especial, simplemente es un oficio, es una labor de dar un mensaje, de transmitir un mensaje. Pero es interesante cómo lo menciona este Jacob. Ahora, la situación de alguna manera nos da más luz cuando nosotros leemos Éxodo 23:20 al 23. Dice, he aquí, yo enviaré un ángel delante de ti. Esto le está diciendo Dios a Moisés. He aquí, yo enviaré un ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te traiga al lugar que yo he preparado. Entonces aquí está claro. Uno es Dios y otro es el ángel. Y Dios le dice a Moisés, he aquí yo enviaré un ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te traiga al lugar que yo he preparado. Sé prudente delante de él y obedece su voz. No seas rebelde contra él, pues no perdonará vuestra rebelión, porque en él está mi nombre. Porque en él está mi nombre. Pero si en verdad obedeces su voz y haces todo lo que yo digo, entonces seré enemigo de tus enemigos y adversario de tus adversarios. Pues mi ángel, que tiene mi nombre, irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del hitita, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, y los destruiré por completo. Entonces, este ángel, el cual envía Dios delante del pueblo de Israel en el camino en el desierto, que se ve que es un ángel exigente, que se ve que es un ángel estricto sobremanera, porque ahí da testimonio claramente, dice, sé prudente delante de él, sé prudente delante de él, obedece su voz, no seas rebelde contra él, pues no perdonará vuestra rebelión. Entonces, se ve que este ángel es exigente, se ve que este ángel es severo, se ve que este ángel es estricto, pero al final es un ángel. He aquí yo enviaré un ángel delante de ti, pero la característica de este ángel dice, en él está mi nombre. Y entonces, ¿este ángel cómo se llama? Jehová. ¿Este ángel cómo se llama? Jehová. Tal cual como Dios. No es Dios propiamente, o Jehová propiamente, Jehová Dios, pero sí es un ángel que se llama Jehová. Entonces,
Ahora entiendo por qué en ocasiones se referían a Jehová como un ángel o a un ángel como Jehová, porque de alguna manera se funden. Pero uno en realidad es estrictamente Dios, Jehová, y otro es estrictamente el ángel. Lo que sí es cierto, este ángel es severo, es estricto. Este no va a permitir rebeldía ni cosas así, ni rebelión, etcétera, etcétera. Bueno. ¿Qué quiero decir con todo esto? Porque al final voy a releer otra vez Hechos 7:35, lo que da testimonio Esteban, y dice, este Moisés, a quienes ellos rechazaron diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? Es el mismo que Dios envió. Entonces aquí está dando testimonio Esteban y diciendo que a Moisés, ¿quién lo envió? Dios. Y dice, es el mismo que Dios envió para ser gobernante y libertador con la ayuda del ángel que se le apareció en la zarza. Entonces está claro, Dios Jehová, Dios el Dios de los cielos, el Dios altísimo, ayudó en este caso a Moisés y le puso como ayuda un ángel. Entonces, aquí está claro, uno es Dios y el otro es el ángel, porque aquí se está dando testimonio textual. Es el mismo que Dios envió para ser gobernante y libertador con la ayuda del ángel que se le apareció en la zarza. Entonces Dios le asigna una ayuda a Moisés, un ángel. Dios le asigna una ayuda a Moisés, un ángel, que seguramente, si se apareció en la zarza, pues este ángel se llamaba Jehová. Como dice Éxodo 23:21. Entonces, obviamente, estoy comprendiendo que Esteban, por lo menos él tenía claro y bien definido cuándo era Dios como tal y cuándo era el ángel Jehová. Cuándo era Jehová ángel y cuándo era Jehová Dios. Él lo tenía claro, él lo tenía definido. Él sabía de alguna manera definir o entender y comprender cuándo era uno y cuándo era el otro. Él no tenía conflicto con eso. Lo que sí es cierto, que Esteban dice que la ley fue hecha por disposición de ángeles. Y aquí viene la pregunta. Aquí viene la pregunta. ¿Y por qué Dios? ¿Por qué Dios habrá permitido o realizado que la ley fuera hecha, ordenada, proclamada por ángeles? ¿Por qué? ¿Por qué Dios habrá hecho eso? ¿Por qué no dice la ley que hizo Dios como tal? ¿Por qué involucró al ángel o a los ángeles para que participaran en la hechura, elaboración, redacción, proclama, ordenanza de la ley? ¿Por qué? Bueno, eso lo vamos a explicar en un momento. Ahora, ahorita lo que vimos fue el entorno de lo que dijo Esteban en el libro de los Hechos 7, porque es en Hechos 7:53 donde Esteban expresa que la ley fue recibida por disposición de ángeles. Bueno, vamos a ver el entorno donde Pablo habla. Vamos a ver el entorno donde Pablo habla, porque si alguien también tenía pleno conocimiento de quién era Dios y cuándo era Dios o cuándo era el ángel, pues era Pablo. Pablo también tenía ese conocimiento, ese discernimiento para saber cuándo es Dios y cuándo es el ángel, o cuándo es el ángel y cuándo es Dios. Bueno, vamos a entender el entorno, el contexto de Pablo. Y aquí está, Gálatas capítulo 3, desde el versículo 5 hasta el versículo 29. Ahorita no lo voy a leer todo, nada más voy a leer Gálatas 3:19 aquí. Dice, pues ¿de qué sirve la ley? Fue puesta por causa de las rebeliones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, ordenada aquella
por los ángeles en la mano de un mediador. Ordenada, proclamada aquella por los ángeles en la mano de un mediador. El mediador aquí se entiende que es Moisés. Bueno, entonces Pablo pues también está de acuerdo con lo que dijo Esteban. Pablo no entró en conflicto y no dijo Esteban se equivocó. Pablo dijo, no, pues, tal cual, como dijo Esteban, la ley fue ordenada por ángeles, pues aquí yo digo que la ley fue ordenada por ángeles. Bueno, y todo lo que estás viendo aquí, pues es el contexto que en un ratito vamos a leer con calma, pero yo ahorita nomás te lo puse así de completo, Gálatas 3:5 hasta el 19 de corrido, y ya después al final añado Gálatas 3:28 y 29, porque en todo este capítulo de Gálatas 3 hay algo bien interesante que es lo que me dejó asombrado, contento, maravillado. Si tú notas en este contexto, vas a ver unas palabras en rojo. Por ejemplo, en Gálatas 3:5 dice, aquel pues os daba el Espíritu y obraba, aquel pues que os daba el Espíritu y obraba maravillas entre vosotros. Gálatas 3:8 menciona, dice, por la fe él había de justificar a los gentiles y evangelizó antes a Abraham. Aquí es interesante porque aquí dice que Dios evangelizó o le dio buenas noticias o le dio el evangelio a Abraham. Bueno, en Gálatas 3:13 se nos dice del Señor Jesucristo que fue colgado en un madero. Gálatas 3:14 habla de que la bendición de Abraham iba a ser para los gentiles. Gálatas 3:15 habla de un pacto. Gálatas 3:17 habla otra vez de un pacto. Gálatas 3:18 de una herencia. Gálatas 3:28 de un varón. Y Gálatas 3:29 de herederos. Y tú te estarás preguntando, ¿y por qué seleccionó, en este caso, por qué seleccioné estas palabras? ¿Qué tienen de característico? ¿Qué tienen de especial estas palabras? Y estas palabras que seleccioné aquí están en el entorno de la declaratoria que hizo Esteban acerca de que la ley fue ordenada por medio de ángeles. ¿Qué me dicen estas palabras? ¿Por qué las escogí? Y es aquí donde yo me fui de espaldas cuando entendí y comprendí y vi lo que estaba aquí. Bueno, me voy a regresar también otro tantito al entorno de lo de Esteban. De hecho, Esteban hace la declaratoria en Hechos 7:53, dice, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles. Pero versículos atrás, aquí voy a seleccionar 3 palabras. En Hechos 7:43 dice, también llevasteis el tabernáculo de Moisés, la estrella del dios Refán. Aquí hago énfasis en tabernáculo. En Hechos 7:48, sin embargo, el Altísimo no habita en casas hechas por manos de hombre. La palabra que hago énfasis es Altísimo. Y en Hechos 7:49, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Y la palabra que yo hago énfasis es estrado, tabernáculo, altísimo y estrado. Esto es en lo que dijo Pablo, en el entorno de cuando él menciona que la ley fue por disposición de ángeles. Y en el caso de este es lo que dijo Esteban, me equivoqué. Este es lo que dijo Esteban, tabernáculo, altísimo y estrado, en el entorno de lo que él dijo de la ley por disposición de ángeles. Y Pablo, pues aquí están estas palabras que vimos hace ratito. Si yo te hago un resumen, aquí están 12 palabras. En este caso, 9 que menciona, 8, mejor dicho, que menciona en este caso Pablo, que son maravillas, gentiles, evangelio, madero, pacto, herencia, varón, herederos. Y 3 que menciona Esteban, tabernáculo, altísimo y estrado. Y aquí añado una, que aunque no se menciona ahí, pues va muy ligada con evangelio, porque es predicación. El evangelio se tiene que predicar. Ok,
Entonces, al final yo tengo aquí 12 palabras que están en el entorno de lo que dijo Esteban y de lo que dijo Pablo con respecto de que la ley fue por disposición de ángeles, por ordenanza de ángeles. Y la pregunta es, ¿y por qué seleccioné estas palabras? ¿Qué tienen de especial estas palabras? ¿Qué tienen de factor común? Pues resulta ser que estas 12 palabras, maravilla, gentil, evangelio, predicación, madero, pacto, herencia, varón, herederos, tabernáculo, altísimo, estrado, estas palabras son las famosas palabras invisibles. Son las famosas palabras invisibles. De hecho, vimos un tema que se llamó las cosas invisibles y posteriormente sacamos otro tema que se llama la harina invisible. Por ahí están esos dos temas. Pero estas palabras son palabras invisibles. ¿Qué quiero decir con palabras invisibles? Estas 12 palabras no están en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan. No existen en el Evangelio de Juan, mas sí existen en el Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas. Estas 12 palabras que están aquí no están en el Evangelio de Juan. No están escritas, no están ahí, mas sí están en Mateo, Marcos y Lucas. Yo te invito a que lo estudies, a que lo escudriñes, a que lo busques. De hecho, por eso te pongo aquí en el número Strong que le corresponde en griego. Si tú tienes una aplicación que te pueda buscar números Strong, pues te vas a dar cuenta. ¿Y por qué me voy al número Strong? Porque obviamente en las distintas traducciones, pues traducen a las distintas palabras en español y en algunas puede aparecer por la traducción al español. Pero ya en el griego, en el original, por ejemplo, la palabra maravillas es dunamis. Y normalmente la palabra maravilla o dunamis en algunas veces se traduce poder, en algunas veces se traduce milagro, en otras veces se traduce señales. Pues esta no existe en el Evangelio de Juan. La palabra gentiles no existe en el Evangelio de Juan. Evangelio, predicación, madera, todas estas no están en el Evangelio de Juan. Mas sí están en Mateo, Marcos y Lucas. Yo te invito a que veas las cosas invisibles. Y aquí están en donde aparece en Gálatas, en los libros en la carta de Gálatas. Aquí, por ejemplo, en predicación, pues no puse porque no sale directamente de este contorno, pero sí está muy hermanada con evangelio, porque el evangelio, pues la predicación es para evangelizar. Ahora, y si tú recuerdas lo que vimos en ese pasaje, pues hay muchísimas más palabras que no aparecen en el Evangelio de Juan, pero que sí están en Mateo, Marcos y Lucas. Misericordia, arrepentimiento, fe, perdón, oración, milagro, sacrificio, lepra, parábola, aceite, sol y luna. Todas estas. Entonces, estas se añaden, estas que están aquí, se añaden a las que aparecen acá en el entorno de lo que testificó Esteban y de lo que testificó Pablo con respecto de que la ley fue por disposición u ordenanza de ángeles. Lo que a mí me sorprende, ¿por qué todas estas palabras de la izquierda están en ese contexto o en ese entorno de lo que menciona Esteban y Pablo con respecto de que la ley fue hecha por disposición de ángeles? Y la pregunta es, ¿por qué están aquí estas palabras? ¿Y qué tienen? Ya vi cuál es un factor común. El factor común es que no aparecen en Juan, mas sí aparecen en Mateo, Marcos y Lucas. Pero en otro sentido más profundo, ¿qué implica que no se vean y más sí se vean aquí? Que no se vean en Juan, pero se muestren aquí en lo declarado por Esteban y en lo declarado por Pablo. Aquí hay un secreto precioso y maravilloso que ahorita en un ratito lo vamos a explicar. Ahorita nomás te estoy dando la plataforma, el entorno, para que veas de qué estamos hablando. Ok, ahora sí, ya con esta plataforma, ya con este antecedente, vamos a leer con un poco más de detalle lo que dijo Pablo. Dice aquí, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Ahora bien,
las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, y a tu descendencia, es decir, Cristo. Lo que digo es esto: la ley, que vino 430 años más tarde, no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios como para anular la promesa. Porque si la herencia depende de la ley, ya no depende de una promesa, pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia, la cual había sido hecha la promesa. Ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. Entonces, esto es lo que compartimos la vez pasada, el miércoles. Aquí está claro que la ley, lo que Dios tenía para redención de la humanidad, para redención del pueblo, para redención de la gente, no era la ley. Antes de la ley hubo una promesa, antes de la ley hubo un pacto, y ese pacto Dios lo estableció con este Abraham. Es un pacto que Dios hace entre Dios y Abraham. Y entonces se hace un pacto, se hace ahí una promesa, que posteriormente vino de alguna manera la ley, pero la aparición de la ley no invalida el pacto o promesa que Dios hizo anteriormente con Abraham. Ahí está claro, 3:16. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. Ahorita vamos a leer cuál fue la promesa. Las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. Y esa descendencia que iba a venir representada en Abraham era ¿quién? La descendencia de Cristo. Y dice aquí claro, la ley que vino 400 años más tarde no invalida el pacto ratificado anteriormente por Dios como para anular la promesa. Entonces, Dios estableció un pacto, Dios estableció una promesa con Abraham, que posteriormente vino la ley, que fue promulgada por ángeles, pero esa ley promulgada por ángeles no invalida el pacto original que Dios hizo con Abraham. ¿Y cuál es el pacto que Dios hizo con Abraham? Que en Abraham iban a ser benditas todas las naciones, y por cuanto él creyó, le fue contado o le fue tomado por justicia. Entonces, por creer, él iba a ser justificado de sus acciones, de su pecado. No por hacer la ley, no por cumplir la ley, no por a rajatabla cumplir todos los mandamientos. La justificación iba a ser por fe, por creer. Dice, porque si la herencia depende de la ley, ya no depende de una promesa, pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. Entonces ya estaba ese pacto, ya estaba ese compromiso, ya estaba esa enseñanza, eso ya estaba establecido. Y entonces la dice, entonces, ¿por qué vino la ley? Gálatas 3:19 dice claramente que la ley, dice, la ley fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa, ley que fue promulgada mediante los ángeles. Entonces aquí está claro que la ley iba a ser de alguna manera temporal, iba a ser de alguna manera momentánea durante un cierto tiempo, porque una vez que apareciera la descendencia de Abraham en cuanto a la fe, que es la descendencia de Cristo, entonces pues entraba otra vez en vigencia la promesa y el pacto que Dios hizo inicialmente con Abraham. Y en ese momento ya la ley que fue hecha por los ángeles pues queda de alguna manera abrogada o queda finiquitada, queda terminada esa ley hecha por ángeles. ¿Para qué? Para que funja el pacto y la promesa de que la justificación es por fe, por el oír, por el creer. Dice la Escritura, y Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y entonces la ley fue por causa de las transgresiones, porque el pueblo era un pueblo rebelde, era un pueblo necio, era un pueblo rebelde, era un pueblo pesado. De hecho, Romanos capítulo 5, versículo 20, ya no te lo puse aquí, pero te lo leo. Romanos 5:20 dice, y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces dice que la ley fue introducida ¿para qué?
para que abundara la transgresión. Fíjate qué interesante. Gálatas 3:19 dice, la ley, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. Este pueblo, por cuanto comete transgresión, le vamos a aplicar la ley, le vamos a aplicar el correctivo. Pero Romanos 5:20, Pablo dice, pues que todavía la ley fue, pues bueno, te vamos a aplicar la ley, pero lo único que va a pasar con tus transgresiones, que tus transgresiones van a incrementarse, se van van a abundar más. Te aplico la ley porque estás cometiendo transgresiones, pero lo que yo sé que cuando te aplique la ley, pues más se te van a incrementar esas transgresiones porque no las vas a poder cumplir. No se va a poder cumplir la ley. Juan 1:17 dice, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la ley mosaica, y la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el pacto, la promesa que Dios le prometió, en este caso a Abraham, iba a ser por medio de nuestro Señor Jesucristo, que era la famosa gracia, la misericordia, la gracia. Hebreos 10:28 dice, cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. Y entonces está claro, con una transgresión, con una equivocación de la ley, pues vas a morir. ¿Por qué? Porque no puedes cumplir la ley. Es imposible que la cumplas, porque no tienes esa perfección. Pero eres un pueblo terco, eres un pueblo rebelde, pueblo de Israel, pueblo hebreo, son rebeldes, son necios, son porfiados. No van a poder cumplir la ley. Y donde fallen en uno, pues van a morir sin misericordia. Ahora, la pregunta es, ¿y por qué Dios mandó a los ángeles a que promulgaran la ley? ¿Por qué a los ángeles? ¿Qué características tenía el ángel cuando dice Dios en Éxodo 23:21, he aquí yo envío un ángel delante de ti, cuídate de no ser rebelde, de no ser desobediente, porque él no va a tolerar tu rebelión y tu pecado? Estoy hablando que el ángel o los ángeles, estos ángeles que tienen el nombre de Jehová, no Dios, sino tienen el nombre de Jehová, son ángeles severos, son ángeles estrictos, son ángeles que no toleran. Son ángeles exigentes y obviamente, pues en ese trato fuerte, en ese trato duro, que no toleran pecado, que no toleran desobediencia, que son demasiado estrictos y que son demasiado severos, pues eso lo plasmaron en la ley. Y en la ley, pues es una ley a rajatabla, o la cumples, o te portas bien o te portas bien. Ajá. O no cometes pecado o no cometes pecado, porque si no vas a transgredir la ley. Entonces, ese sentir de ser estrictos, de ser severos, pues lo dejaron plasmado en la ley con todos esos mandamientos. Con todos esos mandamientos, porque era lo que necesitaba el pueblo. El pueblo necesitaba eso primeramente para ser corregido y para que se diera cuenta de la inutilidad y de su esfuerzo. Y les aplicaron la ley. Una ley que viene inspirada, que viene proclamada por ángeles. Ángeles severos, ángeles adustos, ángeles correctivos, ángeles fuertes, intratables. Pues eso lo dejaron plasmado en la ley. Porque al final, pues no iban a poder cumplir esa ley. Y se tenían que dar cuenta ese pueblo que la única manera, ellos tenían que haber mirado al pacto que Dios estableció con Abraham. Lo que tuvo que haber hecho el pueblo es mirado hacia atrás al pacto que Dios estableció con Abraham, que en él iban a ser benditas todas las naciones, por cuanto fe, por cuanto creer, para que le fuera contada por justicia. Pero ¿por qué no quisieron mirar hacia atrás en ese pacto que primariamente, que primigeniamente Dios estableció con este Moisés? ¿Por qué no quisieron? Porque ese pacto ya estaba involucrando ¿a quién? A los gentiles. A los gentiles. Y para los gentiles era ese pacto.
Y obviamente, pues han de haber dicho, no, esto es para gentiles, esto no es para nosotros. Nosotros sí tenemos alcurnia, nosotros sí tenemos estatura, nosotros sí tenemos capacidad, nosotros sí podemos cumplir la ley. Porque era mucho su soberbia y su orgullo pensar que podían cumplir la ley. Leo atrás, Gálatas 3:10, un poquito atrás de donde estábamos. Dice aquí, porque todos los que son de las obras de la ley, todos los que son de las obras de la ley, los que tratan de cumplir la ley, pues están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley. Nadie es justificado ante Dios por la ley. Es evidente porque el justo vivirá por la fe. Y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y la fe viene por el creer. Sin embargo, la ley no es de fe. Al contrario, el que las hace vivirá en ellas o por ellas. O sea, se va a atar a la ley. Entonces, dice aquí, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. Él fue el que se hizo por nosotros. Él, ok, pueblo de Israel, no vas a poder cumplir la ley. Al contrario, se van a incrementar tus transgresiones y vas a estar bajo maldición y pecado, pero no hay problema. Yo voy a asumir tu pecado. Yo voy a tomar tu pecado. Yo me voy a hacer pecado para que te des cuenta que todo eso que no puedes cumplir, que no puedes hacer, porque es imposible que cumplas la ley, pues yo sí lo puedo hacer y voy a tomar tu pecado. Ahí está, lo dice Gálatas 3:13, claro lo dice. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque Cristo está maldito todo el que se cuelga de un madero. A fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles. Qué tremendo. Para que la bendición en Cristo Jesús viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Mi hermano, es para que tú y yo le demos gracias a nuestro Rey, a nuestro Señor y a nuestro Salvador, porque a nosotros no nos aplicaron la ley, a nosotros no nos aplicaron esa severidad, ese ser tan estricto, ese corset de fuerza que me obliga a portarme bien. No es lo mismo portarme bien para con Dios, tratar de ser bueno para con Dios, por amor, por misericordia, por agradecimiento, a portarme bien, obligarme a portarme bien por temor a un pecado y por temor a un castigo. Es muy distinto. Que el pueblo o la gente camine bien delante de Dios, delante de Dios, porque hay la consecuencia de un castigo, hay la consecuencia de un trato fuerte y severo. No, me porto bien porque si no, pues Dios me pega, Dios me castiga, Dios me disciplina, Dios me aplica la ley. A amar a Dios, caminar bien delante de Dios por amor, por agradecimiento, porque estoy agradecido con mi Dios que me ha salvado, que me ha restaurado. Es muy distinto. Por nosotros, ¿por qué amamos y caminamos? ¿Por qué tratamos de ser mejores? ¿Por qué tratamos de ser buenos? ¿Por qué tratamos de mejorar todos los días? No por el temor a un castigo, mi hermano. Tú y yo no nos portamos, tú y yo no tratamos de portarnos bien, no por el temor a un castigo, no por el temor a una disciplina, no por el temor a un posible maltrato de parte de Dios. No, nosotros nos portamos bien, nos esmeramos, tratamos, que no lo logramos, es cierto, pero lo hacemos por amor, por misericordia, por agradecimiento. Porque estamos convencidos, porque nos dimos cuenta de dónde nos sacó Dios, de la inmundicia, del lodo, del muladar, y por eso todos los días tratamos de caminar de una manera santa y agradable delante de Dios, simplemente porque lo amamos, no porque tengamos el temor de una disciplina, de un castigo, de un juicio. No, mi hermano, y eso es lo que hace el pueblo de Israel. Esa es la ley del ángel. La ley del ángel se vio vertida
para el pueblo de Israel. Y o te portas bien o te castigo. O haces bien las cosas o te enjuicio. O caminas de manera correcta o te cortamos de plano. Te mueres por completo. No, mi hermano, pues ¿quién se va a acercar a Dios así de esa manera? Porque entonces al final, el tratar de ser bueno para con Dios, el tratar de ser santo, pues simplemente es por obras. Simplemente es por obras. Es por tratar de mejorar. Simplemente. No por un amor, no porque estoy convencido, no porque le ame. Entonces dije, no, mira, para ti, gentil, inconverso, quitamos eso. Para ti, ustedes los gentiles, no es para ustedes. Esto es trato especial para el pueblo de Israel. Porque ellos sí son duros y tercos. Y ellos se necesitan dar cuenta de la inutilidad del esfuerzo de ellos por tratar de agradarme. Entonces, utilizo a los ángeles para que promulguen la ley, y los ángeles que son severos, que son adustos, que son terribles, estos ángeles, pues que dejen vertida esa ley. Con esos siendo tan estrictos, tan severos. Y aún así se corrompen los ángeles. Aún así, los ángeles que se mueven bajo esta ley, y ahorita te vas a dar cuenta, pues aún así se corrompen. Aún ellos se corrompen. Dice la escritura que ni aún en sus ángeles se encuentra virtud. Ni aún en sus ángeles se encuentra virtud. Y sabemos de que la tercera parte de los ángeles se corrompió. Y eso que ellos sí viven bajo esta ley. Pero nosotros, por amor, por agradecimiento, por necesidad, y nos podemos tropezar una vez, y tal vez nos tropezamos 2 veces, pero entre más nos tropezamos, más se aflige nuestro corazón, más se entristece nuestro corazón. Y digo, Señor Padre, hemos pecado, hemos hecho lo mal, perdónanos, perdónanos, Padre. Y nos podemos volver a levantar. Y Dios en su bendita misericordia nos perdona. El trasfondo de la ley es la misericordia. El trasfondo de la ley es la gracia. El pueblo de Israel tuvo que mirar hacia el pacto que Dios estableció con Abraham. Ahí es a donde tuvo que ir a mirar, entender lo que ocurrió ahí. Cree la bendición que te voy a dar. En ti van a ser benditas todas las naciones. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Nada más por creer, nada más por tener fe. Y vamos a ser justificados. Entonces aquí está claro, este es el pacto que se hizo, esa es la promesa. Y bueno, ya nada más te leo esto rápidamente para no alargarme. Génesis 15:18 dice, en aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río grande hasta el río, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Bueno, y te recuerdo, te tengo que explicar por qué en el entorno de lo que dijo Pablo y de lo que dijo Esteban, están estas palabras invisibles, que se dejan ver ahí, mas no se dejan ver en Juan. Aquí hay un secreto tremendo. Bueno, ¿dónde se hizo el pacto? Génesis 15:18. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande. Y también el pacto era, en ti van a ser benditas todas las naciones. Cuenta las estrellas del cielo, si acaso las puedes contar, porque así va a ser tu descendencia. Y la palabra pacto literalmente en el hebreo es pasar en medio de los pedazos de carne. Berit, 1285 de la Concordancia Strong, Berit, dice pacto, pasar en medio de los pedazos de carne. Entonces, ¿dónde se estableció el pacto? Pues ahí literalmente, cuando Génesis 15:5 dice, bueno, ahí parte de la bendición del pacto, lo llevó afuera y le dijo, ahora mira el cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas, así será tu descendencia. Abraham creyó y en Jehová, en el Señor, y se le reconoció por justicia. El justo por la fe vivirá, por el creer. Y no hubiera sido necesario aplicar la ley.
Y le dije, yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra para que la poseas. Ajá. ¿Y dónde se estableció el pacto? Más adelante lo dice Génesis 15:9 al 15:17, cuando le manda a traer, dice, tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero, una tórtola y un pichón. Y dice que los trajo y sin orden de parte de Dios, ¿qué es lo que hizo inmediatamente Abraham? Partió los animales por mitad. Y entonces ahí se estableció el pacto. Ahí se estableció el pacto. Ya después Abraham entra en un sueño profundo. Él durmió y entonces lo que pactó fue un horno humeante y una antorcha de fuego. El horno humeante es representación de Jehová y la antorcha de fuego es representación de Cristo, porque el que tomó el lugar de este Abraham, pues fue nuestro Señor Jesucristo representado en la antorcha de fuego. Entonces, ¿y por qué lo toma? Porque él iba a ser su representante, él iba a ser su mediador, él iba a ser el que iba a tomar su lugar como lo iba a tomar en la cruz del Calvario, porque ahí tomó el lugar de nosotros, la humanidad. Porque obviamente establecer un pacto con Dios, pues estaba declarado que Abraham iba a fallar en el pacto. No iba a poder cumplir el pacto. Nuestro Señor Jesucristo sí. Bueno, esto lo hemos explicado varias veces. Ahora, Gálatas 3:15. Me regreso al entorno de lo que dijo este Pablo. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, y a tu descendencia, es decir, Cristo. Y lo que digo es esto, la ley, que vino 430 años más tarde, no invalida un pacto ratificado. Ahora, la ley, que fue promulgada, que fue ordenada mediante ángeles, según Gálatas 3:19, la ley. Y fíjate qué interesante, lo decíamos el miércoles anterior, que la palabra ley en griego, nomos, la palabra ley en griego, nomos, significa literalmente repartir especialmente comida o forraje a los animales. Esa es la traducción principal, repartir especialmente comida o forraje a los animales. Y ya después viene ley, mediante la idea del uso prescriptivo, regulación, evangelio, ley, principio. Pero fíjate, por favor, cómo en la definición de la palabra ley en el griego, nomos, es dar comida o alimento a los animales. Así es, la ley. ¿Y por qué es interesante? Porque a quienes se les dicen animales. Ezequiel 1:5, los famosos seres vivientes o querubines. Dice aquí en los seres vivientes o querubines. Y en medio de ella, en una visión que tuvo Ezequiel, en medio de ella, una figura de 4 animales o seres vivientes. Muchas traducciones ponen seres vivientes y muchas traducciones ponen animales. Y en medio de ella, de la visión que tuvo Ezequiel, una figura de 4 animales. Y este era su parecer, había en ellos semejanza de hombre, y la figura de sus rostros era rostro de hombre, rostro de león, rostro de buey y rostro de águila. Pues aquí están los animales. Aquí están los seres vivientes, aquí están los querubines, aquí están los seres celestes, aquí están los ángeles. Entonces, qué interesante, porque luego si seguimos leyendo Ezequiel 1:13, aquí dice, Ezequiel 1:13, cuanto a la semejanza de los en cuanto a la semejanza de los animales, dice, su parecer era como de carbones de fuego encendidos, como parecer de hachones encendidos, y discurría entre los animales, y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos, y los animales corrían y tornaban a semejanza de relámpagos. Entonces, bueno, y estando yo mirando a los animales, he aquí una rueda en la tierra junto a los animales a sus 4 caras. Bueno, esto es para que te des cuenta que estos seres celestes, especiales, preciosos y maravillosos, pues al final se les dice en el entorno de animales. Y la palabra ley en el griego significa dar comida o forraje o alimento a los animales. ¿Y eso qué quiere decir? Juan 4:34 dice, Jesús les dijo, mi comida, mi alimento, es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra.
Mi comida, mi alimento es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Entonces, si la palabra ley, y la ley fue la que hicieron los ángeles, y la palabra ley en el griego significa dar de comer a los animales, ¿qué es lo que pretendían? ¿Qué es lo que de alguna manera dejaron plasmados en la ley? Que el hombre hiciera la voluntad de los ángeles, que el hombre hiciera la voluntad de los animales, que el hombre hiciera la voluntad de esos ángeles que dejaron plasmada la ley estricta, la ley severa, la ley inmisericordia, la ley que no acepta perdón, no acepta misericordia, no tolera la gracia. Dice, aquí es a rajatabla, o cumples, y si no, te mueres, y si no, te castigo, y si no, te disciplino. Así que te sujetas a lo que yo digo y te sujetas a lo que yo establezco. Haces mi voluntad de esta manera, y para eso está aquí establecida la ley. O sea, la ley la pusieron con la vara muy alta. Las pretensiones de la ley eran imposibles, y Dios dijo, está bien, háganlo así, porque eso me sirve a mí, porque el hombre se va a dar cuenta que no es posible que obtenga justificación, salvación y redención por las obras de la ley, por sus buenos actos. No puede, se tienen que dar cuenta, se tienen que arrepentir, se tienen que humillar, tienen que mirar hacia mí y reconocer la inutilidad de su esfuerzo de caminar en las obras de la ley. Simplemente es por creer, por tener fe, por humillarse delante de Dios. Qué precioso está esto. Bueno, ahora entiendo por qué el velo, cuando muere nuestro Señor Jesucristo, se rasgó de arriba abajo. Marcos 15:38 dice, entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Y Hebreos 10:19-20 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es su carne. Ese velo es su carne o su cuerpo, y se rasgó. Y dice que ese velo era labor primorosa de querubines. Entonces, cuando se rasga el velo, es quitar esa ley de ángeles, esa ley estricta, esa ley severa, esa ley rígida, esa ley inmisericordia, esa ley que no tolera transgresión, esa ley que no acepta amor, misericordia, perdón. Dice, se rompe, se quita, porque esta es la ley que viene representada por los ángeles y los querubines. ¡Rum! Eso se quita, eso se desaparece, eso ya no es. Ahora vamos a entrar en la ley del amor, en la ley de la fe. Ahora. La pregunta. ¿Y por qué en el entorno de lo que dijo Pablo, de lo que dijo Esteban, aparecen estas palabras invisibles? Invisibles, ¿por qué? Porque no se ven en el Evangelio de Juan. Tendrías que ver el tema para que entiendas cabalmente lo que estoy diciendo. Yo te invito a que veas el tema. Porque el hecho de que no se vean no quiere decir que no estén. El hecho de que no se vean no quiere decir que no se ven. Porque las cosas que no se ven son eternas, son durables. Y estas 12 palabras, maravillas, gentil, evangelio, predicación, madero, pacto, herencia, varón, herederos, tabernáculo, altísimo, estrado, que se añaden a las otras 12 que están a la derecha, que en su tiempo las explicamos,
Son palabras invisibles que no se ven en el Evangelio de Juan, mas sí se ven en Mateo, Marcos y Lucas. ¿Qué quiero decir? Y que estas aparecen en el entorno de la proclama, de la declaratoria de que la ley fue por ángeles. Lo dijo Pablo, lo dijo Esteban. Y en ambos contextos aparecen estas 12 palabras. ¿Qué es lo que quería Dios? Tú y yo sí lo vamos a poder ver. Tú y yo sí vamos a poder ver las cosas invisibles. Tú sí y yo vamos a poder entender las cosas invisibles. ¿Qué es lo que quería Dios desde un principio? ¿Qué es lo que pactó Dios con este Abraham? El creer, la redención, la justificación por fe, por creer, por misericordia. Dios quería ejercer misericordia. Dios quería ejercer perdón. Eso no lo vieron los ángeles, eso no lo vio el pueblo de Israel, no lo vieron, no lo percibieron, no lo entendieron, no lo comprendieron, ni los mismísimos ángeles entendían el corazón de Dios. Fíjate qué tremendo es esto, ni los mismísimos ángeles entendían el corazón de Dios, no supieron interpretar lo que el corazón de Dios quería. Lo que Dios quería era misericordia, lo que Dios quería era perdón, lo que Dios quería era redención. Lo que Dios quería era justificación por fe, por creer, nada más por eso, nada más por eso. Dice, así vas a conseguir tu salvación, así vas a conseguir tu redención, así vas a conseguir el perdón. Cree en el Señor Jesucristo. Declara y confiesa con tu boca que Jesucristo es tu Señor y serás salvo. Eso no lo vieron. No lo vieron, no lo entendieron. Ni los mismos ángeles entendieron. Ni los mismos ángeles entendieron. Lo que aplicaron los ángeles fue una ley estricta, una ley inmisericordia, una ley que provocaba todavía más castigo, más disciplina. Una ley que provocaba el portarse bien por el temor a una disciplina, a un castigo, a un juicio, a una consecuencia. No lo vieron. Para ellos fue completamente oculto, para ellos fue completamente escondido. No se les quitó el velo de su entendimiento. Y lo mismo, ese velo sigue en el pueblo judío actualmente. No se les ha quitado ese velo. Ellos se siguen esmerando en sus obras. Ellos se siguen esmerando en sus protocolos. Ellos siguen metidos en esa ley. Y no ven estas cosas tremendas. Por eso en el entorno de lo que dijo Esteban y en el entorno de lo que dijo Juan aparecen estas 12 palabras invisibles que no aparecen en Juan y sí aparecen en Mateo, Marcos y Lucas. No lo vieron venir, no lo entendieron, no lo comprendieron, les fue completamente oscuro, les fue completamente velado. La única forma de poder ver esto es a través de los ojos de Jesucristo. La única forma de entender esto es a través de la redención y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, de reconocerlo y de aceptarlo y de creer lo que Él hizo. Nosotros creemos y nos es contado por justicia. Nosotros sí lo podemos ver y es para que tú y yo nos maravillemos y nos gocemos, mi hermano. Es para que tú y yo nos maravillemos y nos gocemos. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos aplicaron esa ley. A nosotros nos aplicaron la ley del amor, de la misericordia, del perdón. Y así obtenemos justificación, la fe por el oír y el oír la palabra de Dios. Y el justo por la fe vivirá. Tan solo por eso. Es que esto es precioso, esto es maravilloso. No tenemos que estar haciendo todos esos rituales, todos esos protocolos, todas esas normas estrictas de la ley. No. No. Tenemos una libertad tremenda en nuestro Señor Jesucristo. Nosotros los gentiles sí lo entendemos, sí lo comprendemos. Por eso aquí aparece la palabra gentil. Dice, es para los gentiles lo van a entender. Los gentiles se van a dar a saber.
Y van a conocer las maravillas de Dios, el poder, el dunamis de Dios. Ellos sí van a comprender el evangelio. Ellos sí van a entender la predicación de la palabra. Van a comprender que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado en un madero y hay un nuevo pacto. Y ellos van a ser herederos, herederos de salvación. Varones preciosos y herederos, y van a habitar en mi tabernáculo que yo tengo destinados en el cielo para ellos, y van a conocer al Altísimo. Y van a estar delante de su estrado. Aquí sacas un montón de cosas, mi hermano, pero a nosotros nos es fácil verlo, comprenderlo. Porque en Cristo Jesús podemos entender y ver las cosas invisibles. El perdón, la misericordia. Aquí está, mira, misericordia, las de la derecha, misericordia, arrepentimiento, fe, perdón, oración, milagro, sacrificio, etcétera, etcétera. Eso nosotros lo vivimos, lo entendemos, lo palpamos todos los días y no nos cuesta trabajo. Nosotros nos arrepentimos y nos volvimos a Dios y Él tuvo misericordia para con nosotros y nosotros depositamos nuestra fe, sabemos en quién hemos creído y Él nos dio el perdón de pecados y la vida eterna y lo único que hacemos nosotros pues es orar y darle gracias a nuestro Dios todos los días por los milagros que nos regala cada mañana, por su sacrificio y nos quitó toda lepra y más aparte de eso nos da a entender las parábolas, porque en las parábolas están los tesoros ocultos y escondidos desde la fundación del mundo y a nosotros no nos cuesta tanto trabajo entender esos tesoros ocultos que están en las parábolas y aparte a nosotros nos dice que somos ungidos, llenos de aceite, ungidos, cristianos y vamos a estar con nuestro Dios todos los días. Él es nuestro sol, Él es nuestra luna. Mi hermano, puedo sacar tantas cosas de estas 24 palabras que están aquí y todas son palabras invisibles. Y nosotros sí las podemos ver, las podemos discernir, las podemos comprender, las podemos maravillar, las podemos vivir. Pero ellos no, porque para ellos eso es oculto, para ellos está en secreto, para ellos está velado. Qué tremendo está esto. Es que esto es increíble, esto es impresionante. Gálatas capítulo 3 es donde se dejan ver. Gálatas capítulo 3 es donde se dejan ver las cosas invisibles que no se ven en Juan. Gálatas capítulo 3 es donde se deja ver las cosas invisibles que no se ven en Juan. Hechos capítulo 7 es donde se dejan ver las cosas invisibles que no se ven en Juan. Ni los ángeles entendieron esto. Ni los ángeles comprendieron esto. Por eso aplicaron una ley estricta, severa, inmisericordia. El ojo por ojo y el diente por diente. Ahora te voy a decir, ¿sabes por qué nosotros vamos a juzgar ángeles? Porque ¿quién hizo la ley? Los ángeles. Ok. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 3. ¿No sabéis que hemos de juzgar ángeles? ¿Cuántos más los asuntos de esta vida? O sea, ¿y por qué vamos a juzgar ángeles? Bueno, dice Lucas 6:36, sed misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. Aquí está hablando Jesús. Sean misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará medida buena, apretada y remecida y rebosante. Vaciarán en vuestro regazo, porque con la medida que midáis os volverán a medir. Y entonces, ¿qué quiero decir? Con la medida que nos pretendieron medir los ángeles, con la misma medida que van a ser medidos. Por eso ellos iban a ser juzgados. Nada más que ellos la van a tener más fácil que nosotros. Bueno, más fácil que el pueblo de Israel, porque ellos le aplicaron la ley al pueblo de Israel. A rajatabla, estricta, severa, inmisericordia, intolerante. Pero nosotros cuando juzguemos los ángeles, cuando tengamos la estatura, a esos ángeles los vamos a juzgar con misericordia, los vamos a juzgar con amor, los vamos a juzgar con perdón. Pero si ellos aplicaron la ley para juicio, ellos tienen que vivir
bajo la ley del juicio también. Pero con la diferencia de que nosotros sí vamos a ejercer misericordia. No vamos a ser de la manera tan estrictos y severos. Entonces, hasta eso, Dios ahí está mostrando su misericordia para esos ángeles. Dad y se os dará medida buena, apretada y remecida, y rebosante vaciarán en vuestro regozo, porque con la medida con que midáis os van a medir. Habéis oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes bien, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, y a cualquiera que te obliga a ir 1 milla, ve con él 2, y al que te pida, dale, y al que desee pedirte prestado, no le vuelva la espalda. Mi hermano, este es lo que Dios quiere, este es lo que Dios quería de la ley, la misericordia, el perdón, la humillación, el no resistirse, el no estar peleando, el estar dando un acompañamiento, el no estar de pleito, el ser dadores. Es que esto es precioso, esto es maravilloso, esto es increíble. Cosa que ni los mismos ángeles lograron ver, porque para ellos quedó invisible, oculto, escondido. Mucho menos el pueblo de Israel lo vio venir. ¿No lo comprendió? ¿No lo entendió? Y hoy en día, muchos de ellos siguen con este velo puesto en su mente y en su corazón. Y no entienden la grandeza, la trascendencia de nuestro Señor Jesucristo, siendo que está plasmado en la promesa, en el pacto que Dios hizo con Abraham. Cree y te será contado por justicia. En cuanto a la fe, nosotros somos esa descendencia. Y muchos de ellos, hasta los ángeles, algunos, se van a seguir esmerando, se van a seguir tratando de pulir en las obras de la ley. Muchos de los mismos ángeles se tienen que arrepentir y reconocer y aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Creerle a Él. Aún los mismísimos ángeles. ¿Me apoyas, Moisés? Amén. Oye, qué precioso es esto. De veras, yo estoy, no sé cómo decirte, emocionado, gozoso, lleno de gusto, lleno de agradecimiento a mi Rey. Cuando yo compartí el tema el miércoles, que fueron los primeros trazos, algo había en mi corazón y en mi mente que me impulsaba: busca, escarba más, escarba, métete más profundo. El que busca, encuentra, halla. Y algo me decía: hay más, hay más. Y me la pasaba meditando, tratando de comprender, entender, leyendo,
Y Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Somos, mi hermano, ¿qué te puedo decir? Somos privilegiados. No nos damos cuenta el grande, 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 grande privilegio de ser hijos de Dios por la fe. Por la fe. Por el oír. Cuando tú vienes el domingo, el miércoles, el viernes, el día que te sientas a escuchar palabra, no sabes qué privilegio tienes. Qué bendición. El oír y creer lo que nos están compartiendo de la palabra. Y nosotros por amor y por agradecimiento lo tratamos de poner por obra. Dice Santiago, ser hacedores, no tan solo oidores. Pero no hay una consecuencia tal de castigo, de disciplina, no hay una amenaza. Escucha, mi hermano, no hay una amenaza. No está esa ley estricta y severa que te amenaza con castigo y disciplina, con una consecuencia. Mi hermano, no. Lo que hay es misericordia. Lo que hay es perdón. Lo que hay es redención. Hay arrepentimiento. Y podemos beber las maravillas, los milagros, las señales, los portentos. Y por lo menos nosotros los gentiles, ve la ironía. Por favor, ve la ironía. Los judíos a los gentiles los consideran animales. Ve la ironía, por favor. Los judíos a los gentiles los consideran animales, siendo que es al contrario. Con todo respeto lo digo. Con todo respeto lo digo. Y Él dirigió su amor y su corazón, su mirada hacia nosotros, gentiles, inconversos, no versados en los tópicos de la ley. No metidos en todo ese protocolo de tantos rituales, enseñanzas, leyes, mandamientos, disposiciones. Que si que te tienes que lavar las manos, que si el día de reposo, que si, bueno. No, mi hermano, simplemente amor, perdón, misericordia. ¿Dónde lo dejó plasmado? ¿Dónde lo dejó plasmado nuestro Señor Jesucristo? Cuando le traen a una mujer adúltera, ¿te acuerdas? La ley dice, mátenla, apedréenla. Eso dice la ley que fue instituida por ángeles. Pero vino alguien mayor que la ley, nuestro Señor Jesucristo. Y Él agachado en tierra, inclinado en tierra, estaba escribiendo. Y se inclinó 2 veces. Y vociferando los judíos, los fariseos, para probarle. Y les dice Jesús, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y nadie aventó la piedra. Se retiraron y Dios le dice, vete y no peques más.
Misericordia quiero, mas no sacrificio. Eso es lo que pretendía Dios con Abraham. Eso es lo que nos llegó a nuestras vidas. Eso es lo que recibes todas las mañanas. Sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Por qué te esmeras para con Dios? ¿Por qué temes un juicio? ¿Por qué temes un castigo? ¿Por qué temes una disciplina? No, mi hermano. Amamos a papá. Amamos a Jesús. Amamos al Espíritu Santo. Ciertamente no somos los mejores. ¿Por qué no somos los mejores? Tenemos demasiados errores, demasiadas deficiencias. Pero tenemos un corazón agradecido a nuestro Rey, a nuestro Señor y a nuestro Salvador. Aquel que murió en un madero. Aquel que nos dio una herencia intachable, eterna, que nos va a hacer habitar en su tabernáculo, que llegó a nosotros por la locura de la predicación, nos enseñó el Evangelio y nos hace ver las maravillas de Dios y estableció un pacto eterno. El Altísimo Rey, soberano, y estamos ante el estrado de sus pies. Conceptos invisibles, palabras invisibles, que muchos no la ven, pero tú y yo sí lo vemos, sí lo entendemos, sí lo comprendemos, porque a través de Cristo podemos ver todo. Mi hermano, es para que ahorita le estés dando gracias al Rey por tanta misericordia, por tanta paciencia, por tanta tolerancia. Todos los días, todos los días. ¿Cómo no caer postrados ante su estrado? Nos elevó a estaturas insospechadas. Nos hizo sentar en los lugares celestiales. No tenemos mérito. Simplemente creímos y depositamos nuestra fe en Él. Qué precioso está esto. Qué precioso. ¿Por qué no le das gracias al Rey? Yo no sé si esto te mueve, no lo sé. No sé si llega a tu corazón o si estás recibiendo, sí, qué bueno, qué interesante, pero no, mi hermano. De veras que somos privilegiados a más no poder. Qué distinción tan grande hizo Dios con nosotros. Derramó de su gracia, derramó de su misericordia, derramó de su perdón. Hay un ángel enojado, hay un ángel molesto, hay un ángel iracundo, estricto, severo, que quiere seguir aplicando la ley a rajatabla, que quiere seguir aplicando la ley para controlar, para que hagamos su voluntad. Y está molesto, está enojado. ¿Por qué no le das gracias a papá? Dale gracias por su misericordia.
Dale gracias por su perdón. Dale gracias porque nos ha rescatado de todo mal, porque nos ha salvado, nos ha perdonado. Oh, Señor, gracias. Gracias, Padre, por tan grande, 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 grande misericordia. Porque te ha placido revelar esto a los más pequeños, a los que somos indignos, a los que no nos merecemos nada. Porque sabemos que nuestras buenas obras son trapos de inmundicia delante de ti. Pero en Cristo Jesús, en tu sangre derramada, somos aceptos, preciosos y hermosos para ti. Dale gracias a papá, dale gracias. Lo único que podemos hacer. ¿Qué podemos darle a Dios? ¿Qué podemos hacer para Dios? Simplemente postrarnos y humillarnos delante del Rey y decirle gracias. Gracias por tu gracia, gracias por tu misericordia, gracias por tu perdón, gracias por tu paciencia, gracias por tu tolerancia, gracias por tu rescate, gracias por la sanidad, gracias por el consuelo. Oh, Shirabamashi. Gracias, 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 papá. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Te exaltamos, te bendecimos, te glorificamos. Reconocemos tu grandeza. Oh, Señor. Gracias, Padre del cielo. Rey de reyes, Señor de señores, altísimo, precioso y maravilloso Dios, digno de toda gloria y de toda honra. Oh, Señor, gracias, 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 Padre. Dale gracias a papá. Tan grande es su amor y misericordia. Tan grande es su bondad. Oh, Shiramamamashi. Dale las gracias. Álzale tus manos, muéstrale tu corazón. Él es bueno, siempre ha sido bueno. Él no nos trata con amenaza de castigo o de disciplina. Él es paciente para con nosotros. Es magnánimo. Todos los días nos perdona. Oh, Shirababa. Adelante, Moy. Shiramai Diribiki. Oh, Shirebaishi. Oh, Sharamai Shenderamamashe. Gracias, Padre. Gracias por la cruz, Dios. Shenderamamashe. El precio que pagaste. Oh, Señor, gracias. Por mí. Gracias, Padre.